Hola muchachos, ¿cómo están? El día de ahora les voy a mostrar lo que son las cotas. Las cotas son muy importantes en la arquitectura ya que son indicadoras de las medidas que contiene un elemento en un plano, ya sea largo, ancho o alto, vertical, horizontal, diagonal o alturas. Consta de un número que indica la cantidad de centímetros o metros, generalmente son metros, en la arquitectura se utilizan los metros, y una indica que marca los límites de donde se marca hasta donde se marca que está midiendo. Pueden ser desde ejes, en el caso de los muros, como el centro del muro, ya sea también el rostro interior y el rostro exterior, siempre hablando de los muros. Los números pueden ser enteros y generalmente están separados por puntos. Los límites de las cotas generalmente se representan con diversos elementos, ya sea flechas, llenitas, por decirlo así, o pueden ser solo hechas a través de líneas, puntos, líneas gruesas, diagonales, etc. Todo esto acorde al gusto del dibujante. Las cotas también cuentan con lo que es una línea de referencia, una flecha de extremo a extremo, lo que les comentaba, y una línea de medida. En esta línea de medida, generalmente en el lapso donde les estoy indicando con el cursor, que es la mitad, se coloca la medida. En algunos casos, si el objeto es demasiado pequeño, digamos es un detalle, o digamos que hemos hecho un plano y queremos ubicar, por ejemplo, qué sé yo, la medida de algo bien chiquito, bien minúsculo, entonces se le hace una flecha o una línea saliente y se le coloca el número de la medida de la cota. Este es un ejemplo. Y generalmente cuando ustedes quieren indicar, en el caso de que queramos ejemplificar en lo que es dibujo técnico, las medidas en objetos circulares, siempre es muy bien visto que coloquemos donde pasan los ejes. En este caso queremos ubicar una cota que nos indique la distancia entre los dos huecos de este elemento. Entonces en este caso tenemos que indicar de que lo estamos sacando desde el centro de los círculos y ya se le traza una cota. También, ya si sea que el elemento que queramos agregarle una cota, que queramos indicar cuál es su medida, si sea el caso de que hay un espacio en el que podamos indicar una cota, se deja adentro, muy posiblemente no pasa nada, pero si sea el caso de que, digamos, va a haber tantos elementos, digamos en este caso, tuviéramos que poner esta cota de aquí abajo, donde vamos a indicar cuál es la distancia entre los dos círculos y también queramos indicar en el mismo dibujo cuánto va a medir este círculo, entonces lo ideal es que lo coloquen en la parte de afuera. ¿Se puede adentro? Sí, se puede adentro, pero si el elemento que van a dibujar tiene demasiadas cosas adentro, pues lo ideal es que lo coloquen afuera. Igual que les voy a ir mostrando qué sucede cuando hay un montón de cotas en un mismo lado. Por ejemplo, aquí muy fácilmente ustedes tendrán que indicar la medida de este espacio de acá, la medida de estos dos elementos, la medida que vemos ya en esta cota existente, que es la equidistancia entre los dos círculos, y también tendríamos que indicar cuánto va a medir este elemento desde este lapso hasta este. Aquí vemos otro elemento donde ya se ven específicamente
un montón de cotas juntas, donde en un mismo lado tenemos que indicar varias medidas. Entonces, lo ideal es, en este caso, siempre empezar con las cotas que vayan más cerca de lo que es el centro, o las que vayan en objetos que vayan a medir distancias más pequeñas. En este caso tenemos este elemento. Esta cota es la del centro, luego colocamos una que abarque más espacio, luego otra más grande, pero así hasta que al final la última que vayamos a dibujar generalmente es la que abarca toda la medida del elemento que vamos a dibujar. Otra cosa que les quería explicar es que las cotas siempre, pero de los siempre, van a ir paralelas al objeto. Si yo voy a indicar la medida de este elemento, obviamente la cota va a ir paralela. Si yo en este caso, arquitecta, ¿cómo hago si quiero indicar la medida de este elemento? Pues no la voy a poner dibujada en horizontal como lo que está indicando el cursor, sino que va a salir oblicuo, como el achurado que se ve acá. Va a salir en la misma dirección que el lapso que estamos indicando. Aquí vemos también como ven, otro elemento que es una cota curva. Esas generalmente indican el segmento de un radio. Estas cotas son bien raras. Son bien raras. Realmente yo no hubiera colocado una cota así, sino realmente una cota como les estaba explicando, que saca de acá, donde indica cuánto va a medir este espacio. O muy posiblemente ni siquiera coloque una oblicua, sino que coloque una perpendicular, pero que indique desde qué punto a qué punto voy a cortar. No sé si me doy a entender. Generalmente en esos que son los isométricos, que luego más adelante les voy a explicar, generalmente se les coloca el eje. Este es un corte que le llaman, entonces a esto se le coloca el eje siempre. Pero no olviden, en esta indicación, en esta imagen, lo que les quiero mostrar es que primero se colocan las dimensiones más pequeñas hasta llegar hasta la de mayor longitud. El tipo de cotas a tomar en cuenta son las circulares, como les había comentado. Hay momentos en donde uno necesita indicar cuánto va a medir, cómo ubicar o cómo hacer entender a la otra persona la medida para repetir exactamente un elemento. En este caso tenemos varios elementos curvos. Una de las maneras que les había indicado es pues nada más indicar que cuánto mide de un extremo a otro. Por ejemplo, este círculo que estamos viendo acá. Vemos que la cota indica el diámetro, que son 16. Pero también existe otra manera de indicar una medida, que es indicar el centro del círculo, en este caso medio círculo, y desde ahí sacar una flecha que indique cuánto va a medir el diámetro para poderlo realizar con el compás. Digamos, aquí ya tenemos dónde está exactamente el centro y cuánto vamos a abrir el compás. Pero en este caso sucede que adentro aquí no iba a caber 7.5. Muchas veces pasa que a mano o incluso en computadora no nos alcanza el espacio que existe. Entonces nos toca realizarlo afuera. En este caso fue muy sencillo. Solo se coloca una flecha y lo que es la flecha indica exactamente qué es lo que se está midiendo, y de ahí se alarga un poco más y se coloca la medida. Aquí podemos ver cómo generalmente se hace.
desde donde se indica el centro del segmento del círculo, se traza una flecha hacia el borde de este y luego se coloca el diámetro, que en este caso es 10. Generalmente así se los coloco yo en las láminas de dibujo. Se coloca R 15, por ejemplo, en este caso que mide 15 centímetros. Y ese es en el caso de elementos curvos, ya sea círculos, ya sea medio círculo, solo un segmento. En este caso pueden utilizarlo en paredes curvas, en tragaluces, por ejemplo, si quieren hacer una ventana curva y así. Ahora veámoslo en algo que ya están realizando, que son los planos. No sé si ustedes ya aplican, ya se les dio algún lineamiento de lo que el arquitecto quiere con lo que lineamiento, si quiere letra técnica, si sé que les dio escalas, pero generalmente en un plano, cuando ustedes tienen que realizarlo, ya les enseñé lo que es la letra técnica, entonces ustedes tienen que colocar el nombre del espacio, tienen que colocarle lo que es los ejes. Esto sí sé que les ha indicado que generalmente inician desde abajo hacia arriba, entonces empieza la pared más principal, la que está más cerca del lado de abajo de la hoja, se le coloca la A, luego a la siguiente pared horizontal la B. Todo esto supongo que ya se los explicaron en topografía, pero yo lo que más quiero que observen son las cotas. Como les había explicado anteriormente, siempre se inician con lo que son las dimensiones más cortas. En este caso, las dimensiones más cortas en el dibujo son los espacios que va a llevar las ventanas. Se ve que aquí va a haber una distancia de 7.5. Aquí no dice 7.5 qué, pero ustedes sí, lo ideal sería que, bueno, en arquitectura se ocupan metros, entonces si ustedes van a ocupar 7.5 centímetros, entonces sería 0.075 y así las cotas. Generalmente cuando ustedes realizan cotas tienen que ponerse a pensar primero hacia qué lado van a ubicar las letras. En este caso, en este dibujo, ustedes pueden ver que las cotas tienen sus letras paralelas a lo que es el elemento, pero bien pudieron ubicarlos horizontalmente, como las que se ven en la parte de arriba. Otra cosa que también quiero recalcar y puntualizar es que en un plano siempre se debe utilizar lo que es la letra técnica. Entonces ustedes tienen que hacer sus líneas guías y dependiendo del espacio que ustedes vayan a dibujar, así va a ser el tamaño de la letra. Pero si ustedes van a dibujar un plano donde no solo vaya a estar un espacio, por ejemplo aquí en el dormitorio, sino que van a dibujar su casa, todas las letras que indican el nombre del espacio tienen que ir del mismo tamaño. De igual manera las medidas en las cotas tienen que ir con sus respectivas líneas guías, con los números que ya les expliqué en clase, que son los números que traen las letras técnicas, con sus respectivas líneas guías, como les repito. De esta manera van a hacer que el dibujo se vea ordenado, que se vea con calidad. Generalmente las cotas van, como les expliqué en un principio, van desde los ejes. Entonces es muy habitual que no generalmente en el plano de arquitectónico, que es donde se dibuja tal cual está en la imagen que les estoy mostrando,
sino que más adelante hay un plano que se llama plano de detalles, que ahí se colocan qué paredes van a medir 15 centímetros, qué paredes van a medir 10 centímetros y así sucesivamente. Entonces en este plano generalmente solo se colocan a eje y se van colocando las medidas. Las medidas de las cotas en los planos generalmente van de una pared a otra, pero si yo necesito ejemplificar por lo menos exactamente dónde me va a quedar una ventana, entonces ahí coloco una cota. Ustedes siempre tienen que repetirse que al momento de dibujar un plano, ustedes generalmente en la carrera, muchas veces ustedes no son los diseñadores no son los constructores, de lo que van a diseñar. Entonces siempre que diseñen un plano tienen que dejar lo mejor retratado, la información, a fin de que si alguien agarra este plano y tiene que interpretar toda la información que tiene aquí, no le vayan a quedar dudas de por ejemplo, cuánto va a medir la puerta, o el vano de la puerta, porque aquí se lo ejemplifico, qué tan a la izquierda, qué tan a la derecha va a quedar, por ejemplo, esta ventana. En este caso, este espacio es bastante simple, no hay ningún elemento que nos pueda confundir salvo las ventanas, pero hay planos más complicados en los que sí necesita que ustedes llenen de cotas. Aquí podemos ver un plano más en vivo y en directo, más real. Como les digo, los ejes también van en proporción y ubicados en las paredes, en los muros. Entonces en este caso, como si ven, aquí lleva una pared oblicua la casa, entonces también el eje va oblicuo, el eje L. Entonces las cotas también van oblicuas. En este caso vemos aquí que dice que esta pared mide 3.26. También podemos ver que nos indican segmentos de pared. Aquí perfectamente puedo entender que 3.60 mide esto. Incluso hay cotas de elementos fijos, como es el caso de esta isla. Me dice cuánto va a medir la isla. También, si pueden apreciar, las cotas van en paralelo al elemento que quieren indicar. Cotas de, por ejemplo, cuánto va a medir un elemento en el piso, como las losas en el área de la entrada de la casa, pasillos. Por ejemplo, aquí bien podría necesitar una cota, aquí está, una cota que indique cuánto va a medir este pasillo. Y si ven, inician con elementos pequeños, 3.25, que indica el espacio donde va a estar este carro. Después 60 centímetros, que es el del arriate. 1.50, que es, si no me equivoco, de la losa. Después 60 centímetros de lo que es la macetera, y así sucesivamente. Aquí podemos ver que el arquitecto que dibujó este plano, en vez de usar unas flechas, en vez de utilizar unas flechas llenas como las que vemos de este lado, ocupó puntos, y eso es válido. Todo esto complementando lo que es la teoría del dibujo técnico. Cotas, yo sé que en este momento las van a utilizar en topografía y más adelante posiblemente en mi materia también, en lo que son los isométricos y cuando ya dibujamos elementos tridimensionales. Y esto es todo, muchachos.